Habíamos quedado en lo que era la parte de los datos, ¿listo? De realizar los intervalos, ¿listo? Entonces, creo que bueno, acuérdense que nosotros teníamos en este caso la, la celda, ¿cierto? La celda del lado del límite superior, teníamos que sumarle lo que era mi amplitud. En este caso mi amplitud era 101, ¿cierto? Tenía mi amplitud de 101. Ay, perdón. Tenía la amplitud de 101 y pues lo arrastraba entonces con el cuadrito, lo arrastraba en todos estos, ¿cierto? Y, y me daba siempre me daba 101, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todavía no tenía, lo único que tenía que colocar en el límite inferior era el número del límite superior anterior, ¿cierto? Entonces, como acá me dio 225 en el límite superior, acá también coloco 225, acá 326, 427. ¿Listo? Hasta ahí todos, me imagino que sí. Entonces, Sí, señor. bueno, vamos a ver. Vamos a poner los intervalos. ¿Listo? En lo que es la parte de matemáticas, en primer periodo a comienzo, nosotros habíamos visto algo de lo que era la parte lo que era la parte del intervalos, de los intervalos. ¿Se acuerdan los intervalos abiertos, los intervalos cerrados? ¿Alguno se acuerda? Cuando un intervalo era abierto, cuando un intervalo era cerrado. ¿Qué significaba eso? No, ninguno. No, señor. Ok. Entonces, los intervalos cerrados, cuando nosotros hablábamos de intervalos cerrados, vamos a verlo por acá. Sí. Los intervalos cerrados se denotaban con una llavecita, con este paréntesis recto, ¿cierto? Y los intervalos abiertos eran con paréntesis. ¿Qué pasaba? Que cuando yo veía un intervalo abierto, ¿cierto? Voy a poner un intervalo 7,9, son cerrados, ¿cierto? Es que toma ese valor, ¿cierto? Llegaba a ese punto, comenzaba desde 7 y terminaba en ese punto 9. ¿Listo? No llegaba ni menos ni más, sino llegaba hasta esos dos puntos. Cuando yo veía intervalos abiertos, voy a poner 3,6, ¿cierto? Los dos abiertos. ¿Qué pasa? Que cuando tengo intervalos abiertos, ese 3 yo no voy a tomar ese número 3, sino llega hasta antecitos del 3, ¿cierto? El intervalo, acuérdense que era 3 menor igual que x menor igual, perdón, menor que x menor que 6. Esos eran los intervalos, habíamos visto en parte de matemáticas que no tomábamos estos términos no los tomábamos, ¿sí? Sino que llegaban hasta ese punto antecitos. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a tomar hasta el punto 6, sino voy hasta llegar hasta 5,9999999, lo más cerca posible al 6. Esos eran los intervalos abiertos. No tomaba ese dato, ¿sí? O ese número no lo tomaba, sino hasta antecitos, ¿sí? Entonces, dado eso, voy a hacer los intervalos de esta manera. ¿Qué pasa? Voy a coger el límite superior en ese intervalo, sí lo toma, pero en el siguiente intervalo no lo toma. Entonces, voy a comenzar. Aquí voy a comenzar con llavecita de 124, 225 y llavecita, ¿cierto? Entonces, son unos intervalos cerrados, ¿cierto? Son unos intervalos cerrados
que me va desde el punto 124 hasta el punto 225. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Ahora, acá, ojo, voy a utilizar el paréntesis y voy a poner 225, que es mi límite inferior. ¿Y por qué coloco el paréntesis 225? Porque en ese intervalo no voy a tomar el 225, sino hasta antecitos o un número mayorcito del 225. En vez de poner 226, coloco 225. ¿Listo? Nosotros habíamos visto eso con 200, súmele 1 y comience a contar los 101, súmele 1 y comience a contar el 101. ¿Sí? Entonces comenzaba desde 226 hasta el 327. ¿Sí? Entonces, en este caso voy a tomar es el mismo límite superior anterior como mi límite inferior. ¿Sí? Pero con intervalos abiertos que no voy a tomar ese término. Entonces va siempre 300 acá 26 y acá sí va nuestro intervalo en este lado cerrado. Acuérdense que en un lado puede ser abierto, en otro lado puede ser cerrado. ¿Qué me dice ese intervalo? Que no voy a coger el 225, pero sí todos los números que hay entre el 225 un poquito mayor hasta el 326 y el 326 sí lo voy a tomar. Aquí pasa lo mismo, entonces, en paréntesis comienzo 326, 427. ¿Listo? Y este es cerrado. Pasa lo mismo. No tomo el 326 en ese intervalo, pero sí tomo hasta el 427. ¿Listo? Y eso es lo que tengo que realizar. Entonces, 427, Profe, señora. o sea que los paréntesis cerrados, o sea, se coge todos los números, o sea, del 124 al 225, y en Eh, los que están abiertos se pone el siguiente. Sí, algo así, ¿sí? Pero no es que en los cerrados se coge ese número, ¿sí? Quiere decir que aquí se coge el 326, pero aquí en este sí, en el de abajo, no se coge el 326 porque es abierto, ¿sí? Entonces, en este que estoy acá, en este, cojo el 427, pero en el siguiente no cojo el 427 porque es un intervalo abierto, ¿sí? Los que tienen llavecita, yo tomo ese número, pero los que no tienen llavecita, no tomo ese número. Los que están en paréntesis no lo tomo. Profe, o sea, volvemos a escribir los números, pero le agregamos paréntesis y ya no. Ajá, exacto. Pero, ojo, uno paréntesis, el otro es llavecita. Hola, profe. ¿Listo? Eso es lo que tengo. Ah, bueno, y me hace falta acá, por último, el total. ¿Listo? Tengo mis 7 intervalos en este caso. Si lo ven, tengo mis 7 intervalos. Eso con mi límite inferior y el límite superior. ¿Eso? Ahora sí, ahora sí. Ojo, viene la parte más complicada que es la frecuencia absoluta. ¿Listo? Entonces, no sé, la verdad no sé, si ustedes la han trabajado, yo la Profe, trabajo ¿puede de esta esperar un manera. momento? Bueno, Gracias. voy a decirles acá cómo se halla la frecuencia absoluta. Entonces, la frecuencia absoluta le doy igual, ¿sí? Pongo frecuencia, ¿cierto? Mi función frecuencia. Y acá me dice lo que tengo que tener. Entonces, datos y grupos.
¿cierto? Entonces pongo los datos, que ya sé dónde están mis datos, entonces selecciono mis datos, ¿cierto? Punto y coma. Ojo, cuando me dice grupos, selecciono únicamente mi límite superior. ¿Listo? Cierro paréntesis y doy enter. ¿Listo? ¿Todos ahí? Sí, señor. ¿Todos ahí? Límite inferior, profe, es que no lo escuché a lo último. Vuelvo a repetirlo. Acá pongo igual, frecuencia, ¿cierto? Selecciono mis datos, selecciono todos mis datos, punto y coma, y selecciono mi límite superior, todos mis límites superiores. Véanlos. Solamente los límites superiores. Cierro paréntesis y doy enter. ¿Listo? ¿Todos ahí? Profe, yo hice eso y me salió el 11 y me salieron otros números ahí abajo. ¿Abajo? Sí, Es que- profe, me salió 15, otra vez 11, 8, 10, Sí, profe, a mí también. 9, 5 No y sé. 3. Pero vamos a ver. Me hace raro. Profe, a mí me dieron 11, 22, 29, 32, 37, 41 y 40. Ah, bueno, ojo, ojo. En este caso, yo no puedo arrastrar. Por eso les digo, esta es la parte más complicada que hay. Acá yo no puedo coger y arrastrar para que me... No, no puedo hacer eso. ¿Listo? No puedo hacer eso. Solamente, pero les dije, solamente hasta aquí, hasta el 11. ¿Todos ahí? Sí, profe, entonces sí. Profe, Señor. es que no me da, no dice que hay un error y le doy paréntesis, secuencia y Como les decía, yo no puedo coger y, como ustedes saben, arrastrar todo para que me dé como los resultados del frente de cada uno. No, no puedo eso. Ojo, voy a coger, vean lo que va a hacer. Voy a seleccionar, ojo, una cosa es arrastrar, otra cosa es seleccionar. Voy a seleccionar mis columnas, en este caso, ¿cierto? Mi columna hasta el último dato, véanlo, sin el total, ¿listo? Sin el total. Y pónganle cuidado a lo que va a hacer. Voy a Profe. darle, señor, ¿selecciona el límite superior o es el límite inferior? límite superior, todos los límites superiores, todos. ¿Listo? Y, ojo, aquí le van a dar en el computador, en el teclado, la parte de arriba dice ESC, Skype, dice F1, F2, F3, F4, así hasta F12, ¿sí? Esas teclas se llaman las teclas de función, ¿sí? Entonces, ustedes le van a dar F2, ¿listo? Oprimir la teclita de arriba F2 y les aparece de esta manera. No, profe, a mí solo me baja el brillo. Entonces, abajo, A mí también, profe. ¿están en un portátil? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Los que les baja el brillo, entonces, en la parte de abajo, izquierda, al lado dice CTRL, que es la control, y al ladito debe haber una que diga FN. Le tienen oprimido S y le dan F2. Sí, profe, ahora sí. ¿Listo? Entonces, es porque está programado de diferente forma. Esa es para como activar Profe. las teclas de función, ¿sí? Profe, entonces yo escribo los números normales en todas. Ajá, exacto. Aquí ahorita los copias. ¿Listo? Les aparece de esta manera. Profe, Señor, no selecciono el 11, sino las casillas de abajo del 11, ¿cierto? ¿sí? Vuelvo a repetirlo.
tengo el 11 y desde el 11, ojo, desde el 11, ¿no? Desde el 11. El 11 no queda subrayado, pero estoy seleccionando desde el 11. Y le doy la tecla F2. ¿Sí? Profe, pero a mí no me da igual a eso. O sea, para mí el primer numerito aquí es 12 y el segundo es 18. Y aquí es 13 y 19. Porque tú tienes los datos en otras celdas. No, sí, profe, pero porque el 13, o sea, no importa el 13 y el 19. No, porque esos son los nombres de las celdas. De 13, de 19. Son mis celdas. Yo la estoy trabajando como en este caso mis celdas. Ah, bueno, profe. Eso no hay problema. Ahora, ojo lo que van a dar. Le van a tener oprimido la. ¿Sí saben cuál es la tecla control y cuál es la tecla shift? Sí, señor. Entonces, Profe, yo solo sé cuál es control. control. Shift queda arriba de control, que es como una flechita hacia arriba. Le van a oprimir. Le van a tener oprimido control, shift y le van a dar enter. Ya. ¿Listo? Y les aparecen todos los resultados. Profe, pues esos resultados me salieron a mí. ¿Así? Sí, señor. Ok.